Bueno, buenos días a todos. Os vengo a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en las consultas de nefrología con un nuevo fármaco que tenemos disponible, que es la finerenona. Como todos sabéis, la diabetes es una enfermedad muy prevalente y entre el 20 y el 40% de pacientes con diabetes desarrollará algún grado de enfermedad renal crónica. De hecho, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica estadio 5 y de necesidad de terapia renal sustitutiva. Y la asociación de diabetes y enfermedad renal crónica confiere una situación de muy alto riesgo cardiovascular a estos pacientes. Frente a este alto riesgo de progresión de la enfermedad renal y alto riesgo cardiovascular, por suerte, a lo largo de los últimos años han ido apareciendo una serie de moléculas, una serie de fármacos que hoy nos permiten tener disponer de una terapia combinada de cardionefroprotección que consta de 4 pilares fundamentales en pacientes con diabetes y enfermedad renal: IECA-ARA2, ISGLT2, análogos de GLP-1 y el cuarto pilar, que sería la finerenona. Opa. Bueno, aquí os traigo el análisis Fidelity, que seguro que muchos conocéis. Es un análisis combinado de los resultados de los estudios Fígaro y Fidelio, en el que se incluyen 13.000 pacientes en los que se evaluó la eficacia de finerenona frente a placebo en pacientes que ya llevaban IECA o ARA2 a las dosis máximas toleradas. Aquí los resultados de finerenona fueron que redujo la progresión de enfermedad renal, redujo la proteinuria y redujo el riesgo de eventos cardiovasculares. A nivel de seguridad, al ser es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo y selectivo, pero a nivel de seguridad se vio que los casos de hiperpotasemia fueron reducidos y el número de pacientes que precisó la retirada del fármaco por hiperpotasemia fue muy pequeño. Resaltar un poco que el número de pacientes en estos estudios que llevaban esta terapia de cardionefroprotección combinada fue muy pequeño. El 6,7% llevaban además asociado ISGLT2 y el 7,2% análogos de GLP-1. Posteriormente se realizó el análisis FINE-ARTS para evaluar la eficacia de la finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, y traigo este análisis combinado que se volvió a hacer. Un análisis combinado es el FINE-HEART, que se agrupan los resultados de Fígaro, Fidelio y FINE-ARTS, que incluye casi 19.000 pacientes, en el que sobre todo quería llamar la atención sobre que, según los criterios KDIGO, de estos 19.000 pacientes, el 38,3% presentaban muy alto riesgo de progresión de la enfermedad renal y muy alto riesgo cardiovascular. Y de nuevo volver a llamar la atención sobre que de estos 19.000 pacientes, solo un 9% llevan ISGLT2 y son un 6% análogos de GLP-1. Bueno, los objetivos de nuestro estudio han sido analizar las características basales de los pacientes a los que hemos añadido finerenona, así como objetivar los cambios clínicos y analíticos durante el tratamiento. Además de analizar en nuestra serie los beneficios de la finerenona sobre pacientes que ya llevan ISGLT2, que en los pacientes que seguimos en consultas externas la mayoría ya lo llevan porque ya son años que se han ido introduciendo. Bueno, ha sido un estudio observacional retrospectivo. Hemos realizado nuestras consultas en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica en los que se ha iniciado la finerenona. Por tanto, los criterios de inclusión han sido principalmente la indicación de finerenona, es decir, enfermedad renal crónica con diabetes, filtrados por encima del 25, con cociente de albumina-creatinina mayor de 30 mg/g y un potasio sérico menor de 4,8. Sí que es verdad que hemos excluido del estudio a los pacientes en los que se ha realizado un cambio terapéutico desde otro antagonista del receptor mineralocorticoide. Es decir, pues pacientes que previamente llevaban sobre todo espironolactona o prenona. El seguimiento de los pacientes ha sido desde octubre del 24, cuando empezamos a utilizar el fármaco, hasta un corte transversal en enero del 25, con una mediana de seguimiento de 2 meses. Bueno, los resultados. Se han incluido un total de 62 pacientes, mayoritariamente hombres, una mediana de edad de 73 años, y un poco por describir la serie, sobre todo en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, se ve que la obesidad según IMC es del 38%, pero vista la obesidad según perímetro abdominal vemos que es del 74%, que probablemente además este dato refleje mejor la adiposidad de los pacientes. En 92% eran hipertensos, un filtrado basal de 41 mililitros minuto, un 26% de los pacientes en enfermedad renal estadio 4 y un 60% de los pacientes ya con macroalbuminuria. Siguiendo los criterios de filtrado y de albuminuria, el 68% de los pacientes de la serie tenían muy alto riesgo cardiovascular y muy alto riesgo de progresión de enfermedad renal.
Además, si añadimos a este dato que el 53% de los pacientes tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, siendo las más frecuentes la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca, vemos que en total el 97% de los pacientes de la serie tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Por tanto, también tendrás necesidades de cardionefroprotección muy altas. A nivel de fármacos que llevaban los pacientes, bueno, pues vemos que la terapia de cardionefroprotección sí que está bastante extendida, ¿no? El 98% llevan ISGLT2 y el 98% lleva IECAVARA2, un 45% de los pacientes lleva análogos de GLP-1. Esto es bastante diferente, ¿no? Difiere bastante de las características de los pacientes del análisis del FINE-HEARTS, que como he dicho antes, menos del 10% de los pacientes lleva la terapia combinada con ISGLT2 o análogos del GLP-1. También un poco como descripción de la serie, el 66% de los pacientes llevaban 3 o más fármacos antihipertensivos ya de inicio. A nivel de estatus lipídico, igual, ¿no? La estatina estaba muy generalizada, 93% de los pacientes, ezetimibe 70%. Es verdad que el LDL está bastante bien controlado desde la consulta, con 56 miligramos de decilitro de mediana. Y un poco en relación sobre todo con la seguridad del fármaco, solo un 0,08% de los pacientes llevaba previamente al inicio de finerenona captores de potasio. Bueno, los resultados, un total de 62 pacientes y sí que hemos visto diferencias estadísticamente significativas. Hemos visto una reducción del filtrado glomerular estadísticamente significativa pero mínima, de 1 mililitro. Hemos visto una reducción considerable del cociente de albúmina-creatinina del 36%, también estadísticamente significativa, y hemos visto un aumento también estadísticamente significativo de la concentración sérica de potasio, pero leve, que requirió la suspensión del fármaco en 3 pacientes. En total el fármaco se suspendió en 4 pacientes, uno de ellos por intolerancia al fármaco y 3 por hiperpotasemia moderada de más de 6 miliequivalentes litro. Hemos realizado el análisis también por 2 subgrupos porque dada la poca experiencia que teníamos con el fármaco y que había pacientes que estaban un poco límites de filtrado y de potasio, se inició en un grupo de 17 pacientes a dosis reducidas, es decir, 10 miligramos a días alternos. En estos pacientes no se vieron diferencias estadísticamente significativas ni para la reducción del cociente de albúmina-creatinina ni en el aumento de potasio. Por otro lado, en el subgrupo que inició a dosis plenas, pues se ve diferencias estadísticamente significativas en ambos parámetros y además de una magnitud ligeramente mayor a la del grupo combinado. A nivel de tensiones no hubo diferencias estadísticamente significativas, no se vio efecto hipotensor. Y ya para concluir, pues la finerenona mostró en un corto periodo de tiempo una reducción significativa de la albuminuria, de acuerdo con lo visto en los ensayos clínicos y con un aumento en las cifras de potasio leve. Y en nuestra serie hemos visto que la finerenona añade un beneficio adicional a pacientes ya tratados con ISGLT2, que en los estudios disponibles están muy poco presentes. Muchas gracias.